Los mapas y sus propiedades. Un mapa es una gráfica reducida de una porción de la superficie terrestre que muestra solo algunos rasgos o atributos de la realidad. Estos pueden ser las distancias, direcciones, tamaños y formas. Los elementos esenciales que debe tener un mapa son el título, que es lo que se va a representar en el mapa, la fecha de los datos, cuándo se tomaron, la fecha de publicación, la leyenda que se refiere a los puntos, a los trazos, a los colores que hay dentro del mapa, la proyección y datum, que es muy importante por si se desea manipular la información con un sistema de información geográfica, la escala, que en sí es la ampliación o la reducción del mapa. Eh, hay dos tipos, que está la de números, es una fracción donde una parte en el mapa equivale a 10.000 en lo real. Y la escala gráfica lineal, que en sí son barras. Y por último, debe contener una fuente. El ejemplo que muestro acá es el departamento de Antioquia. Acá lo tenemos más ampliado. Siempre tienen una etiqueta en la parte pues que no interrumpa el mapa. Y en esta etiqueta se encuentra toda esta información. Entonces tenemos el título, que es el departamento de Antioquia. En este caso solo tenemos una fecha, que es la de publicación, 2017. Una escala que dice que 1 centímetro en el mapa equivale a 5 kilómetros en el terreno. Con respecto al autor, lo tenemos, dice que elaborado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y pues con su respectiva proyección y el datum magna que trabaja el sistema geográfico. Entonces, pues, la proyección es el Gauss-Kröger y el datum es el Magna Sirgas Ellipsoide GRC 1980. Además, hay dos formas de representar la realidad, que son el plano y la carta. El plano es una porción reducida de la superficie terrestre. Esta es la que elaboran los topógrafos, y los rasgos del lugar se toman a partir de las dimensiones reales. La carta es una representación del espacio marítimo o aéreo y es utilizado por las náuticas o las aeronáuticas. Cordial saludo, tutor, compañeros. Me presento, mi nombre es Geraldine Rojas. En el siguiente video les voy a explicar los mapas y su clasificación. Tenemos 4 tipos de mapas: los mapas generales, base o topográficos, mapas cualitativos, los mapas cuantitativos de superficie y los mapas isopléticos. Bueno, los mapas generales muestran diversos atributos de un área geográfica y su función principal es ubicar al lector en su área de trabajo. Los mapas topográficos son un ejemplo de mapas de uso general, ya que muestran tanto detalle planimétrico como alimétricos de una determinada zona o área que se esté trabajando. Elementos típicos de estos mapas son las carreteras, las elevaciones, los ríos, los lagos y los asentamientos humanos. Su elaboración es mediante métodos y técnicas fotogramétricas de alta precisión, como lo podemos observar en la siguiente imagen. Aquí estamos seleccionando la imagen, así podemos ver los mapas base o topográficos. Tenemos unos ejemplos de mapas que, por ejemplo, en Costa Rica los mapas topográficos de uso más frecuente son de 1 10.000, 1 25.000, 1 50.000 y 1 200.000. De acuerdo, tenemos los mapas cualitativos. Estos mapas expresan variables de carácter nominal u ordinal
y normalmente se utilizan para representar características tales como uso de cobertura, tenemos aquí el uso de cobertura, el suelo, la geología y cualquier característica sobresaliente del área. Bueno, en los mapas cuantitativos de superficie, lo podemos ver en el siguiente ejemplo, proporcionan tanta información cuantitativa del fenómeno en estudio, como sobre su distribución espacial. La información puede mapearse utilizando líneas de igual valor denominadas isópletas, isoaritmas o isolíneas, o valores medios por unidad de área. Los mapas coropléticos muestran valores por unidad de área y se utilizan frecuentemente con unidades administrativas tales como fincas, distritos, cantones y provincias. Esos son algunos ejemplos, unidades estadísticas. Estos mapas exhiben las características del área en forma simple y concisa y tienen como objeto transmitir una impresión concreta de la realidad a partir del mapa. Por último tenemos los mapas isopléticos. Estos mapas se elaboran a partir de puntos o centros de observación y muestran líneas con un valor constante. El valor de cada línea es estimado utilizando técnicas estadísticas tales como la interpolación lineal, el inverso cuadrático de la distancia o Kingri, y su trazado puede hacerse manualmente o asistido en programas de computación. Listo, estos son los 4 tipos de mapas que tenemos actualmente. Pueden haber muchos más, pero estos son los principales, los que se están manejando. Entonces espero que les haya gustado el video y muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Ana Milena Zamudio. El día de hoy voy a explicar lo que son variables geoespaciales y distribución espacial de variables geoespaciales. En primer lugar, los fenómenos geográficos se pueden clasificar en 4 categorías. Tenemos las puntuales, las lineales, las de área y las de volumen. En las puntuales tenemos que el dato puntual es aquel que está muy relacionado con una localidad o con un punto individual. Por ejemplo, un pozo de agua o la intersección entre 2 carreteras. También podemos considerar que un dato puntual sea una ciudad o la densidad de una población. Los datos lineales se caracterizan por su unidimensionalidad. Aquí la dirección y la longitud son los atributos que permiten determinar las funciones lineales. Por ejemplo, una línea telefónica o una tubería de agua, o como lo son las líneas costeras. El fenómeno de área. Entonces, los datos areales son de naturaleza bidimensional. Pueden representar variables tangibles como abstractas. Por ejemplo, en estos datos areales podemos tener como ejemplo el tipo de clima o el tipo de vegetación de un lugar. El volumen. Los datos de volumen son tridimensionales y estos expresan una cantidad, como por ejemplo la cantidad de agua de una laguna o de un pozo, de un lago. La variable volumétrica también puede ser abstracta, por ejemplo, lo que es la densidad de algún lugar, como ¿sí? de la densidad de población de algún lugar, por ejemplo, una ciudad, un pueblo, un país. Ahora la distribución espacial de variables geoespaciales. Estas variables se evalúan desde la perspectiva de su continuidad en una determinada superficie. Por ejemplo, una ciudad tiene ciertos atributos y una localización o una posición geográfica. Las áreas adyacentes no tienen este mismo fenómeno geográfico. Por esto sería una variable o un fenómeno discreto o discontinuo. Podemos decir que la temperatura o la elevación son variables continuas.
hay que aclarar o resaltar que no hay áreas vacías sin presencia de una variable. ¿Sí? Entonces, lo que vemos acá. También una característica de las distribuciones espaciales es su tendencia o patrón en el espacio, que se clasifica como uniforme y no uniforme, como por ejemplo la temperatura del aire entre dos pueblos cercanos. Podemos decir que el cambio de temperatura entre un pueblo y otro que están cercanos no tiene cambios bruscos. Por esto ya podríamos decir que es una variable uniforme. Mientras que, por ejemplo, una variable como lo es la distribución del uso de la tierra y sus estadísticas socioeconómicas presentan cambios muy notorios, muy bruscos. Por tanto, podemos decir que estos son variables no uniformes. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Continuando, seguimos con el tema de utilizando mapas en análisis cuantitativo. En la segunda mitad del siglo XX se ha caracterizado por la producción de información cartográfica. Esto fortaleció el estudio de la distribución espacial de muy diversos elementos y características del paisaje natural y antrópico en diferentes partes del mundo, observando, clasificando y registrando las características del paisaje en estudio. En las décadas de los años 30 y 40 se dan los primeros pasos para desarrollar estadísticos apropiados para resolver los problemas espaciales. La ausencia de computadoras impidió el desarrollo de aplicaciones de las prácticas, pero en los años 60, con la disponibilidad de computadoras digitales, se inició el desarrollo de aplicaciones en el área de análisis espacial y mapeo cuantitativo. Esto es muy necesario para ciertas áreas como lo son las, las áreas de la ciencia de la tierra, planificación urbana y regional, ingeniería civil, salud pública, educación, defensa civil, mercadeo y política. Las primeras bases de datos cartográficos se expresan en forma analógica. Y todo esto dio a que la necesidad de completar la información obtenida por sensores remotos, trabajos de campo y cartografía existente dio origen a los sistemas de información geográfica. Continuando con el mapeo asistido por computadoras y análisis geoespacial, en los años 60 y 70 nacen dos formas de utilizar dicha información: la evaluación y planificación de recursos naturales y la evaluación del uso de la tierra. Se utilizaron dos enfoques. Uno de ellos es el método Gestalte, que es encontrar unidades naturales en el ambiente que pueden ser reconocidas, descritas y mapeadas. Y el segundo es el inventario integrado de recursos. Con ayuda de esto existen varias escuelas de pensamiento, como por ejemplo las representadas por el ITC de Holanda. Esto conllevó a que los usuarios en el campo de los recursos naturales reconocieron la necesidad de integrar la información segregada y dispersa en un solo mapa para obtener la división global del área de estudio. Bueno, finalmente vamos a hablar del mapeo asistido por computadoras y análisis geoespacial. Entonces, en los años 60 y 70 nacieron dos formas de utilizar la información cartográfica. Esto se dio como respuesta a la disponibilidad de información cartográfica. Entonces, uno fue la evaluación y el otro fue la planificación de recursos naturales. Entonces, para realizar la evaluación integral y pues desde una perspectiva multidisciplinaria se utilizaron pues ciertos enfoques. Uno fue el método Gestalte. En este método pues tenía como objetivo encontrar unidades naturales en el ambiente que pudieran ser reconocidas,
descritas y mapeadas a partir de la interacción de la totalidad de variables de un estudio. Y la segunda fue el inventario integrado de recursos. Entonces, para existen varias escuelas de pensamiento, como lo fue la ITC de Holanda, la División de Recursos Terrestres del Reino Unido y el Sistema de Inventario de Tierras de Australia. Entonces, los resultados generados con dichos estudios tenían pues algunos limitantes. Entre ellos fue que una vez completados los mapas, pues era difícil extraer la información para un atributo específico del paisaje. También entre esos también encontramos lo que es la práctica del enfoque teórico, derivó pues también a la producción de mapas monotemáticos y sin la integración deseada. Entonces, aquí, por ejemplo, se elaboraron mapas de uso del suelo, edafología, geología y geomorfología, ¿vale? En este caso, pues eso sería todo. Muchas gracias.